Estás escuchando Desde las Sombras. $172 antes de nuestra era. Las fronteras no existían. Los reinos nacían y desaparecían con la misma rapidez con la que cambiaban las estaciones. Los caminos eran poco más que senderos de barro abiertos entre bosques interminables. Y la muerte caminaba junto a los hombres. En aquellos tiempos sobrevivir era un privilegio. Un niño podía morir por una fiebre, por una herida mal curada, por un invierno particularmente cruel, por hambre, por una simple infección que hoy parecería insignificante. Pocas personas alcanzaban una edad avanzada y quienes lo lograban eran vistos con respeto, como si hubieran vencido una batalla que la mayoría perdía. Fue en aquella época remota cuando nació Marianne, mucho antes de imperios, mucho antes de religiones organizadas, mucho antes de que alguien pronunciara los nombres de las naciones que existirían siglos después. Su pueblo habitaba una extensa región boscosa al este del río Rin, territorios cubiertos por robles gigantescos, bosques tan densos que la luz apenas lograba atravesar las copas de los árboles. En la actualidad, aquella zona formaría parte del norte de Francia, pero en aquel entonces no tenía nombre, o quizá tuvo cientos, nombres olvidados por la historia, nombres que desaparecieron junto con las personas que los pronunciaban. Del pueblo de Marianne actualmente no queda nada. Ni ruinas, ni monumentos, ni registros. El tiempo terminó borrándolo por completo, como si jamás hubiera existido. Sin embargo, durante generaciones, aquel pequeño asentamiento prosperó protegido por los bosques. Y en el centro de aquella comunidad existía un linaje particularmente respetado. El linaje de las mujeres sanadoras, mujeres dedicadas al conocimiento de la tierra, mujeres que comprendían las estaciones, los cultivos, las enfermedades, los ciclos de la naturaleza. No eran reinas, ni eran guerreras, pero los hombres escuchaban sus consejos. Los ancianos acudían a ellas, las madres buscaban su ayuda y los enfermos depositaban en sus manos las pocas esperanzas que les quedaban. Marianne nació dentro de aquel linaje. Su madre pertenecía a él, su abuela también, sus tías, sus primas. Desde que aprendió a caminar comenzó a acompañarlas al bosque. Mientras otros niños jugaban cerca de las viviendas de madera, Marianne aprendía a distinguir plantas, raíces capaces de aliviar el dolor, flores utilizadas para reducir la fiebre, hongos que podían salvar una vida y otros capaces de terminar con ella. Aprendió qué cortezas servían para preparar infusiones, qué hojas podían detener una infección, qué semillas ayudaban a una mujer durante el parto. Cada conocimiento era transmitido de generación en generación, sin escritura, sin libros, solo memoria, solo tradición, solo experiencia acumulada durante siglos.
Las ancianas del pueblo solían decir que la tierra hablaba, no con palabras, sino mediante señales, patrones, cambios. Y Marianne aprendió a escuchar. Con el paso de los años comenzó a destacar. Tenía una facilidad extraordinaria para recordar remedios, para identificar enfermedades, para comprender cosas que otras personas tardaban años en aprender. Su madre lo notó primero, después su abuela, después todo el pueblo. Cuando apenas había alcanzado la adolescencia, ya acompañaba a las mujeres mayores durante los tratamientos más difíciles. Cuando una epidemia de fiebre azotó la región, Marianne pasó semanas enteras atendiendo enfermos. Cuando una mujer daba a luz, Marianne permanecía junto a ella. Cuando alguien sufría una herida grave, Marianne ayudaba a limpiarla y a cerrarla. Mientras otros jóvenes pensaban en la casa o en las cosechas, ella dedicaba sus días a preservar vidas. Y poco a poco comenzó a ganarse el respeto de todos. Los años transcurrieron, se convirtió en mujer, formó una familia, se casó con un campesino de carácter tranquilo, un hombre trabajador, paciente, honesto. No era un guerrero, tampoco era un líder, pero la amaba profundamente. Juntos tuvieron hijos, muchos hijos, 7 en total. Y para una época donde la muerte infantil era tan común, aquello era considerado una bendición extraordinaria. Marianne crió a cada uno de ellos rodeada del mismo conocimiento que había heredado. Les enseñó a respetar el bosque, a respetar los animales, a respetar la vida. Y mientras los años avanzaban, su influencia dentro de la comunidad siguió creciendo. A los 35 años era considerada una de las personas más importantes del asentamiento. Era una edad avanzada para aquellos tiempos. Muchos de sus contemporáneos ya habían muerto. Otros comenzaban a debilitarse. Pero Marianne permanecía fuerte, fuerte de cuerpo, fuerte de mente, fuerte de espíritu. Las familias acudían a ella cuando necesitaban consejo. Los ancianos pedían su opinión antes de tomar decisiones importantes. Los viajeros buscaban refugio en su hogar. Sin haber sido nombrada jamás, Marianne se había convertido en la guía espiritual de su pueblo. Y durante muchos años creyó que aquella sería toda su vida. Creyó que envejecería ahí, entre los árboles, entre los campos, entre los suyos. Creyó que vería crecer a sus hijos y quizá a los hijos de sus hijos. Creyó que el bosque la acompañaría hasta el final de sus días. Durante años, Marianne creyó que aquel sería el resto de su vida. Una existencia sencilla. Veía generaciones enteras naciendo bajo la protección de las mismas enseñanzas que habían pasado de madre a hija durante siglos. Pensó que moriría rodeada de aquellos a quienes amaba, pero el destino tenía otros planes. Todo comenzó con una fiebre, una enfermedad desconocida. Al principio pareció insignificante, 1 o 2 enfermos, algunos ancianos, un par de niños, nada que las sanadoras no hubieran enfrentado antes. Sin embargo, aquella vez era diferente. La fiebre no distinguía edades, no distinguía fuerza, no distinguía riqueza.
Acababa con todos, niños, jóvenes, ancianos, y cada semana parecía volverse más agresiva. Marianne y las demás mujeres trabajaron día y noche. Prepararon remedios, infusiones, cataplasmas, decocciones elaboradas con las plantas más valiosas que conocían. Muchos adultos lograban recuperarse. No rápidamente, pero sobrevivían. Con los niños pequeños era distinto, mucho más cruel. Sus cuerpos aún eran demasiado frágiles. Las infusiones eran rechazadas, los remedios regresaban una y otra vez. Los pequeños no podían conservar nada en sus estómagos. Y entonces comenzaron las muertes. Primero 1, después 2, luego 5, después tantos que la comunidad dejó de contarlos. Los entierros comenzaron a repetirse semana tras semana. Los llantos de las madres se volvieron parte de la vida cotidiana. Y con el dolor llegó algo más: el miedo. Y pocas cosas son más peligrosas que un pueblo aterrorizado, porque el miedo siempre necesita un culpable. Al principio fueron rumores, susurros, comentarios pronunciados únicamente cuando las sanadoras no estaban presentes. Algunos comenzaron a preguntarse por qué las mujeres parecían inmunes a la enfermedad. Otros aseguraban que los espíritus del bosque estaban enfurecidos. Pronto apareció una explicación todavía más oscura. La epidemia era un castigo provocado por aquellas mujeres que afirmaban conocer secretos prohibidos. Las acusaciones crecieron con rapidez. Se dijo que las sanadoras utilizaban a los niños para alimentar antiguos pactos, que intercambiaban vidas humanas por conocimiento, que los remedios no curaban, que envenenaban. Cada muerte alimentaba la historia, cada entierro la hacía más creíble. Y cuando más sufría la comunidad, más necesitaba creer en ella. Marianne intentó ignorar aquellos rumores. Creía que la razón terminaría imponiéndose. Creía que las personas que había ayudado durante décadas recordarían quién era realmente. Marianne estaba equivocada. Una tarde abandonó el poblado para internarse en el bosque. Buscaba nuevas hierbas, nuevas combinaciones, nuevas posibilidades. Todavía intentaba encontrar una cura. Todavía intentaba salvarlos. Mientras tanto, el miedo terminó convirtiéndose en odio. Bastaron unas pocas voces, un pequeño grupo de hombres, algunos padres destrozados por la pérdida, otros simplemente consumidos por la rabia. Comenzaron a señalar responsables. Gritaron nombres al aire. Y finalmente señalaron a Marianne. Señalaron a su madre, a sus hermanas, a sus hijas, a toda su sangre. Aquella misma tarde la multitud se reunió, y cuando el sol comenzó a descender, el pueblo ya había tomado una decisión. No habría juicio, no habría explicaciones, no habría compasión, solo castigo. Cuando Marianne regresó al atardecer, lo primero que vio fue el humo, columnas negras elevándose hacia el cielo. Después llegaron las llamas. Su hogar ardía, también las viviendas vecinas, las casas en donde habían vivido sus hermanas, las casas que habían habitado sus hijos. Algunas todavía seguían consumiéndose entre el fuego. De otras solo quedaban cenizas. Marianne dejó caer la cesta que llevaba entre las manos.
Durante unos segundos no comprendió lo que estaba viendo. Su mente se negó a aceptarlo. Entonces alzó la vista. Lo que encontró entre los árboles destruyó algo dentro de ella. Había cuerpos, muchos, inmóviles, balanceándose lentamente con el viento de la tarde. Su madre, sus hermanas, sus sobrinas, su esposo y sus 7 hijos. Todos estaban ahí, todos. El mundo pareció detenerse, el sonido desapareció, el aire se volvió denso, el tiempo se congeló. Solo quedó el dolor. Un dolor tan inmenso que ni siquiera pudo llorar al principio. Algunos aldeanos todavía permanecían cerca, observando. Otros continuaban descargando su furia sobre los restos de las viviendas, como si incluso después de muertos quisieran seguir castigándolos. Fue entonces cuando alguien la vio. Un hombre señaló en su dirección. Otro hizo lo mismo, y después otro más. Los rostros comenzaron a girarse hacia ella. Decenas de rostros, llenos de miedo, llenos de odio, llenos de la convicción absoluta de que estaban haciendo lo correcto. Marianne permaneció inmóvil, incapaz de apartar la vista de los árboles, incapaz de comprender cómo el pueblo que había protegido durante toda su vida podía haber hecho algo semejante. Entonces el primer hombre comenzó a correr hacia ella, después otro, y después todos los demás, gritando, acusándola, señalándola como la causa de cada muerte, como la causa de cada desgracia, como la responsable de todo sufrimiento. Y mientras la multitud avanzaba, Marianne entendió que su vida había terminado, que su pueblo había terminado con todo lo que le importaba, con todo lo que amaba. Marianne no comprendía lo que estaba ocurriendo. No comprendía por qué. No comprendía cómo. Apenas unos instantes antes había regresado al poblado pensando en nuevos remedios, en nuevas combinaciones de hierbas que quizá podrían salvar a los niños que aún luchaban con la enfermedad. Y ahora todo aquello que amaba colgaba muerto entre los árboles. Su familia, su hogar, su vida entera. La multitud comenzó a avanzar. Los gritos crecieron, las acusaciones se mezclaron unas con otras. Bruja, asesina, maldita. Los insultos golpeaban su mente casi tan fuerte como la imagen de sus hijos balanceándose bajo el viento de la tarde. Algo se quebró dentro de ella. El miedo se apoderó de su ser, pero junto al miedo apareció algo más. Algo oscuro, algo que jamás había sentido. Al menos no con aquella intensidad. Deseó con el corazón que todos sufrieran. Deseó que todos sintieran una fracción del dolor que acababan de provocarle. Y aquella idea la aterrorizó tanto como la multitud que corría hacia ella. Cuando el primer aldeano levantó una antorcha y comenzó a correr en su dirección, Marianne reaccionó. Dio media vuelta y corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho. Se internó en el bosque sin mirar atrás. Las ramas golpeaban su rostro, las raíces intentaban hacerla caer, las lágrimas nublaban su visión, pero siguió avanzando. Detrás de ella continuaban escuchándose los gritos, los insultos, las amenazas. El pueblo entero parecía haber decidido convertirla en su presa. Y aquella persecución pronto se transformó en una cacería. El cazador era un pueblo aterrorizado, un pueblo ignorante y desesperado por encontrar una culpable. La presa era Marianne, una mujer que había dedicado su vida a curarlos. Una mujer traicionada por aquellos mismos a quienes había protegido,
quienes había sanado, a quienes tanto había cuidado. Los días comenzaron a mezclarse unos con otros. Mariana avanzó hacia el oeste, atravesó bosques, cruzó llanuras interminables, descendió por valles cubiertos de niebla. Dormía apenas unos minutos escondida entre arbustos o grietas de piedra. Y cada vez que creía haber escapado, descubría nuevas huellas, nuevos rastros, nuevas voces, siempre detrás de ella, siempre acercándose. Finalmente alcanzó una región desconocida, las primeras montañas de una extensa cordillera que siglos después formaría parte de las regiones boscosas asociadas a los macizos de las Ardenas. Tierras que para su pueblo eran malditas, tierras de las que los ancianos hablaban en voz baja, bosques donde, según las historias, habitaban espíritus antiguos, criaturas imposibles, entidades que observaban desde la oscuridad. Marianne jamás había creído en aquellas historias. Eran cuentos para asustar niños, o al menos eso pensaba. Sin otra opción se internó entre aquellos bosques desconocidos, y para su horror, sus perseguidores hicieron lo mismo. Aunque el miedo ya podía verse en sus rostros, aunque muchos comenzaron a dudar, aunque algunos abandonaron la persecución, los más obstinados continuaron. Eran los más crueles, los más violentos, los que ya no buscaban ejercer justicia, sino ejecutar un castigo. Pasaron 2 días más. El hambre comenzó a consumirla. Las heridas se infectaban. Sus piernas apenas respondían. Su cuerpo había alcanzado el límite. Y una tarde simplemente se desplomó. El bosque giró a su alrededor. Las sombras se alargaron y la oscuridad terminó por reclamarla. Horas después la encontraron. Ya no era una multitud. Ya no era el pueblo entero. Solo eran 14 hombres. 14. Los más salvajes. Los más llenos de odio. Cuando la vieron tendida sobre el suelo, comprendieron que la cacería había terminado. La rodearon, la sujetaron y descargaron sobre ella toda la rabia que habían acumulado durante semanas. No buscaban respuestas, no buscaban la verdad. Solo querían destruir aquello que ellos mismos habían decidido convertir en monstruo. El tiempo perdió significado. El dolor se volvió constante e interminable. Lejana quedó la mujer respetada que había guiado a su pueblo durante décadas. Lejana quedó la madre, la sanadora, la líder. Poco a poco Marianne fue dejando de sentir. Su cuerpo se convirtió en una colección de heridas. Su mente comenzó a apagarse y cuando finalmente la arrastraron de regreso hacia el poblado, apenas quedaba algo de ella. Su piel estaba cubierta de tierra, de sangre seca, de polvo acumulado durante días de sufrimiento. Sus ojos apenas permanecían abiertos. Su respiración era tan débil que resultaba difícil percibirla. Su corazón continuaba latiendo, pero cada latido parecía más distante que el anterior. Más lento, más débil, más cercano al silencio. Marianne observó por última vez el cielo oscureciéndose sobre aquellas montañas desconocidas. Nunca había sentido algo semejante. Ya no era el dolor lo que la consumía. Ya no eran las heridas. Ya no era la desesperación. Ni siquiera la tristeza. Todo aquello había quedado atrás. Era algo diferente.
algo mucho más profundo, más silencioso, más frío. Por primera vez desde que tenía memoria, Marianne deseó morir. Deseó que todo terminara, que el sufrimiento cesara, que los recuerdos desaparecieran, que los rostros de sus hijos dejaran de perseguirla, que la sensación de los huesos rompiéndose abandonara en su mente. Quería que el mundo simplemente se apagara. Ya no quería escapar, ya no quería luchar, ya no quería vengarse. La muerte parecía infinitamente más misericordiosa que los hombres que la rodeaban. Poco a poco sus ojos comenzaron a cerrarse. Las voces se volvieron lejanas. Los gritos se transformaron en murmullos. El roce de las piedras contra su piel desapareció. El dolor se desvaneció. El frío dejó de existir. El olor de la sangre, el olor de la tierra húmeda, el olor del bosque. Todo se apagó. Su corazón continuó latiendo, pero Marianne ya no lo escuchaba. Su respiración continuó entrando en sus pulmones, pero Marianne ya no la sentía. Uno por uno sus sentidos comenzaron a apagarse, hasta que finalmente se desconectó de la realidad. Fue entonces cuando una anciana apareció en el camino. Nadie la vio llegar, simplemente estaba ahí, de pie, en medio del sendero. Pequeña, encorvada, apoyada sobre una vieja rama seca que utilizaba como bastón. Parecía frágil, parecía cansada, incluso parecía enferma. Los hombres avanzaban arrastrando el cuerpo de Marianne, eufóricos, embriagados por la violencia. Algunos reían, otros discutían sobre lo que harían cuando regresaran al poblado. Ninguno prestó demasiada atención a la anciana, hasta que ésta habló. ¿Qué le ocurrió a su amiga? Las carcajadas no tardaron en aparecer. Uno de los hombres señaló el cuerpo ensangrentado que arrastraban. Otro escupió al suelo. «Muévete, vieja. Déjanos seguir con nuestro camino». La anciana no respondió. No se movió. No retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos sobre Marianne, observándola como si el resto del mundo hubiera dejado de existir, como si únicamente pudiera ver a aquella mujer moribunda. Los hombres comenzaron a impacientarse. ¿No escuchaste? Quítate de en medio. Uno de ellos abandonó el grupo. Avanzó directamente hacia la anciana con el pecho inflado, con la confianza arrogante de quien llevaba días sintiéndose dueño de la vida y de la muerte. «Te estoy hablando, desgraciada». La mujer dejó caer lentamente su bastón. La rama golpeó el suelo y ella levantó la mirada. El hombre intentó empujarla, pero jamás llegó a tocarla. La anciana atrapó ambas muñecas en el aire. El atacante abrió los ojos con sorpresa. Intentó liberarse, pero no pudo. Intentó retroceder. Tampoco lo logró. La fuerza de aquella mujer era imposible, absolutamente imposible. «¿Qué te pasa, mujer?», el hombre gritó, pero el grito pronto se convirtió en un gemido. Sus rodillas golpearon el suelo. Algo estaba rompiéndose, algo dentro de sus brazos, dentro de sus muñecas, sus huesos estaban siendo triturados. La anciana continuaba sujetándolo sin esfuerzo aparente, sin apartar la mirada de Marianne. El hombre comenzó a retorcerse, a llorar, a suplicar, mientras sus compañeros observaban la escena confundidos. Algunos incluso comenzaron a reír, pensando que estaba exagerando, pensando que se trataba de una broma, pensando que una anciana enfermiza jamás podría representar peligro alguno. Entonces la anciana finalmente perdió la paciencia.
De un solo movimiento extendió los brazos hacia atrás y los brazos del hombre se desprendieron de su cuerpo. No fue un desgarramiento lento, no fue una herida, no fue algo que pudieran explicarse. Simplemente sucedió. Un sonido húmedo atravesó el bosque, algo entre un crujido y una rama rompiéndose. La sangre brotó en 2 enormes chorros desde los hombros mutilados. El hombre permaneció de rodillas, inmóvil, como si su mente todavía no comprendiera lo que acababa de ocurrir. Observó los muñones destrozados, observó la sangre, observó sus propios brazos tirados sobre las hojas secas. Entonces gritó. Fue un alarido tan lleno de dolor que hizo callar a todos los demás. Los hombres soltaron la cuerda con la que arrastraban a Marianne, retrocedieron, algunos tropezaron, otros simplemente quedaron paralizados. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. La anciana continuaba de pie, inmóvil, sosteniendo todavía entre sus manos retazos de carne bañados en sangre fresca. El hombre cayó de lado, convulsionando, gritando, ahogándose en su propia desesperación. Y entonces la anciana habló. ¿Qué criaturas tan extrañas son ustedes? Su voz sonaba cansada, muy cansada, como si hubiera vivido demasiado. Siempre destruyen aquello que más necesitan. Nadie respondió. Los 13 hombres restantes comenzaron a rodearla lentamente. El miedo había aparecido, pero todavía era menor que su orgullo. Uno de ellos desenvainó un cuchillo de piedra. Otro levantó una lanza. «Es un demonio», murmuró alguien. La anciana sonrió. Una sonrisa triste. «No», levantó lentamente la mirada. «Los demonios son ustedes». El viento se detuvo, los árboles dejaron de moverse, los pájaros callaron, el bosque entero pareció contener la respiración. Los hombres comenzaron a experimentar sensaciones desconocidas, algo antiguo, algo imposible, algo que jamás habían sentido. Era un terror desbordado, no el miedo a morir, no el miedo al dolor, sino miedo ancestral. El miedo que siente una presa cuando comprende que ha sido observada por un depredador mucho más poderoso que ella. Uno de los hombres intentó correr. Solo dio 3 pasos. Las raíces de un árbol emergieron del suelo, se enrollaron alrededor de sus piernas. El hombre cayó de bruces, sus gritos resonaron entre los troncos de los árboles. Otro intentó ayudarlo. Entonces una rama descendió desde lo alto. Le atravesó el pecho. La punta salió por su espalda. Los demás comenzaron a gritar aterrorizados. Ahora sí, ahora comprendían que algo estaba mal. Terriblemente mal. La anciana avanzó lentamente. Un paso, luego otro. Su cuerpo encorvado comenzó a enderezarse. Los años parecieron desprenderse de ella. Las arrugas comenzaron a desaparecer. La piel recuperó firmeza. La espalda dejó de estar doblada. Y mientras los hombres observaban horrorizados, la mujer dejó de parecer una frágil anciana. Algo inmenso despertaba bajo aquella apariencia humana, algo que no pertenecía al mundo de los hombres, algo que llevaba observándolos mucho antes de que nacieran, mucho antes de que existieran sus aldeas, mucho antes de que alguien pronunciara por primera vez el nombre de un reino. La figura se detuvo junto al cuerpo destrozado de Marianne. La observó durante varios segundos. El rostro de la mujer inconsciente apenas conservaba rasgos reconocibles. La sangre cubría su piel. Sus huesos estaban rotos, su respiración era apenas un susurro. La desconocida se arrodilló junto a ella y entonces inesperadamente mostró tristeza. Una tristeza profunda, inmensamente antigua,
como si aquella escena no fuera nueva para ella, como si hubiera visto a los hombres cometer aquella misma atrocidad una y otra vez, durante siglos, durante milenios. Lentamente apoyó una mano sobre la frente ensangrentada de Marianne, y al hacerlo, sus ojos se cerraron. El bosque entero comenzó a vibrar, los árboles se inclinaron, las hojas susurraron entre sí, y en algún lugar profundo de aquellas montañas desconocidas, algo escuchó el llamado. Algo antiguo, algo divino, algo que llevaba mucho tiempo esperando. Porque aquella mujer moribunda, a quien los hombres habían intentado destruir, estaba a punto de encontrarse con su destino, estaba a punto de conectarse con un ser ancestral. Algo crujió, pero el sonido no provenía de los hombres, no provenía de sus huesos, no provenía de la anciana, provenía del bosque. Un sonido profundo, antiguo, como si algo gigantesco acabara de despertar bajo la tierra. Los hombres se quedaron inmóviles. El suelo volvió a crujir. Más fuerte esta vez, las hojas secas comenzaron a vibrar, pequeñas piedras saltaron sobre el sendero y entonces la tierra se abrió. Una grieta atravesó el camino, después otra y otra más. Los hombres retrocedieron aterrados, la mujer ni siquiera se movió. Continuaba observando el cuerpo agonizante de Marianne. Las raíces comenzaron a emerger desde las profundidades. Decenas, cientos, retorciéndose como serpientes bajo la luz agonizante de la tarde. Las raíces rodearon lentamente a Marianne, con cuidado, con una delicadeza que contrastaba con toda la violencia que había padecido los días anteriores, como si el bosque reconociera a una hija perdida, como si estuviera recuperando algo que le pertenecía. Los hombres observaron horrorizados cómo aquellas raíces envolvían el cuerpo destrozado de la mujer. Cubrieron sus piernas, sus brazos, sus heridas y finalmente la arrastraron hacia la grieta. Marianne desapareció en cuestión de segundos, tragada por la tierra, absorbida por el bosque, protegida por algo que ninguno de ellos comprendía. Los hombres presenciaban la escena aterrorizados. Algunos dieron media vuelta inmediatamente y comenzaron a correr. Otros reaccionaron de forma distinta, con rabia, con desesperación, con la necedad propia de quienes creen que la violencia puede resolver cualquier problema. Tomaron de nuevo sus lanzas, sus cuchillos, sus hachas y se lanzaron contra la mujer. Las armas descendieron desde todas direcciones, pero ninguna alcanzó su objetivo. Porque durante un instante imposible de explicar, la mujer pareció dejar de pertenecer al mismo mundo que ellos. Las hojas giraron a su alrededor. El viento rugió entre los árboles y las sombras del bosque comenzaron a moverse. Los atacantes vacilaron. Solo un segundo. Un único segundo. Y fue suficiente. La mujer avanzó lentamente. No lucía amenazante. Y sin embargo los hombres comenzaron a caer uno tras otro, como espigas derribadas por una tormenta. Los gritos llenaron el bosque. Los sobrevivientes rompieron filas, abandonaron las armas, abandonaron el orgullo y huyeron. Corrieron entre los árboles, tropezaron, gritaron, suplicaron. Pero el bosque ya había tomado una decisión. Las raíces despertaron. Los troncos crujieron, las ramas descendieron como brazos inmensos y la propia montaña pareció cerrarse sobre los fugitivos. Ninguno logró escapar. Cuando el silencio regresó finalmente al sendero, solo quedaba aquella mujer, de pie,
observando la grieta que había reclamado a Marianne, como una madre vigilando el sueño de una hija, como una guardiana que acababa de recuperar algo que creía perdido para siempre. Marianne despertó lentamente. No lo hizo sobresaltada. No abrió los ojos con desesperación. No jadeó buscando aire, simplemente despertó, como si hubiera permanecido dormida durante una sola noche, como si los días de persecución, el hambre, las heridas y la agonía jamás hubieran existido. La primera sensación que percibió fue el silencio. Un silencio extraño, muy profundo. Después abrió los ojos. La luz del sol atravesaba las rendijas de una pequeña cabaña de madera. Los rayos dorados iluminaban partículas de polvo suspendidas en el aire. Todo parecía tranquilo, extraordinariamente tranquilo. Marianne permaneció inmóvil durante varios segundos, observando el techo, intentando comprender en dónde estaba. Entonces recordó el pueblo, la enfermedad, las acusaciones, las llamas, los cuerpos de sus hijos colgando de los árboles. Recordó la persecución, los golpes, la tortura. Recordó la oscuridad. Recordó la muerte. Y sin embargo, algo era diferente, porque aquellas memorias seguían ahí, seguían siendo dolorosas, seguían siendo terribles, pero ya no la destruían. Era como observar cicatrices antiguas, como ver heridas que habían dejado de sangrar. Marianne se incorporó lentamente. Esperaba sentir dolor, esperaba sentir sus huesos rotos, las costillas fracturadas, los músculos desgarrados, pero no sintió nada. Bajo la mirada, sus brazos estaban intactos. Su piel no mostraba heridas, ni cicatrices, ni señales de la brutalidad que había sufrido. Se puso de pie, su cuerpo se sentía diferente. No más fuerte, no más rápido, simplemente diferente. El cansancio era una sensación que parecía haber olvidado. El miedo se sentía lejano, extraño, casi incomprensible. Incluso el hambre había desaparecido. Era como si algo hubiera cambiado profundamente dentro de ella. Algo imposible de explicar. Marianne recorrió lentamente la pequeña cabaña. Había varias sillas de madera, canastas llenas de raíces, hierbas colgando del techo, recipientes elaborados con barro, piedras grabadas con símbolos desconocidos. Aquel lugar estaba habitado. Lo sabía, pero no veía a nadie. Y aún así sabía que no estaba sola. Aquella certeza apareció en su mente de una forma tan natural que ni siquiera la cuestionó. Era como recordar algo que siempre había sabido. Sabía que existían otras mujeres. Sabía que se encontraban cerca. Sabía que la observaban. No podía verlas, pero sentía su presencia, como si el bosque entero respirara junto a ellas. Marianne salió finalmente de la cabaña. Lo que encontró afuera la dejó inmóvil. Bosques interminables, montañas cubiertas por niebla, arroyos cristalinos, árboles tan antiguos que parecían haber existido desde antes del nacimiento de los hombres. Y mientras observaba aquel paisaje, algo despertó dentro de ella. Conocimiento, fragmentos de recuerdos, imágenes, nombres, historias. No eran suyos, y sin embargo también lo eran.
Vio mujeres caminando entre bosques imposibles, vio aldeas desaparecer, reyes surgir y caer, vio imperios convertirse en polvo. Miles de años, miles de vidas, miles de memorias. Todo fluyó hacia ella, no como una avalancha, no como una invasión, sino como si aquellas memorias siempre hubieran estado ahí, esperando, dormidas. Entonces comprendió quién la había salvado, comprendió que era aquella anciana, comprendió por qué la tierra la había reclamado cuando estaba muriendo. La muerte no la había tomado, había sido elegida. A partir de aquel día ya no sería solamente Marianne, la sanadora, la madre, la líder de un pequeño pueblo olvidado. Ahora también era heredera de algo mucho más antiguo, mucho más grande, mucho más poderoso. Un legado que existía desde antes de que los hombres levantaran ciudades, desde antes de que los reyes reclamaran coronas, desde antes de que las fronteras dividieran al mundo. Y así, entre aquellos bosques antiguos, entre montañas ocultas por la niebla, entre mujeres cuyos nombres se habían perdido para la historia, Marianne comenzó una nueva vida. Fue ahí donde aprendió los secretos de la tierra, los lenguajes olvidados del viento, las antiguas leyes que gobernaban el equilibrio entre la naturaleza y los hombres. Fue ahí donde dejó atrás a la mujer que había sido, y fue ahí donde se convirtió en una de las guardianas del legado más antiguo de aquellas montañas. Una de las mujeres del bosque, una de las herederas, una de las portadoras de la voluntad de aquella presencia imposible que los hombres, siglos después, llamarían con temor y reverencia la Baba Cloanta. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches tengan como siempre todos ustedes. Espero que estén teniendo un miércoles muy bueno. Espero que estén terminando bien su día. Si me escuchan otro día, espero que también les esté yendo muy bien. Gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Acabamos de escuchar un episodio bastante largo, 50 minutos de contenido puro. 50 minutos de una historia desgarradora, impactante, interesante. 50 minutos en donde conocemos el origen de Marianne, en donde conocemos su vida como humana, como una mujer simple, como una mujer sanadora, una líder, una médico que sufrió las consecuencias de la ignorancia de la época, una mujer que sufrió la traición de su pueblo, que casi cae muerta ante la brutalidad de sus captores. Y bueno, terminamos escuchando la aparición de su salvadora, una de sus compañeras. Escuchamos cómo Marianne es adoptada, aceptada, cómo le dan la bienvenida a este séquito de mujeres, a este grupo que son poseedoras de la sabiduría de la Baba Cloanta. Me extendí mucho en el episodio, espero que lo hayan disfrutado. La verdad que empecé a escribir, quería que esta parte fuera breve, no quería meterme mucho en esta historia, pero bueno,
Mientras más escribía, más me interesaba, más sentía la necesidad de dar detalles, de darles contexto, de darles información para que empatizaran con esta mujer, con esta presencia. Esto pues porque he visto que es un personaje muy querido por ustedes, un personaje que les ha gustado mucho. La verdad que sí, que yo creo que de lo que va de la historia, este personaje, híjole, como que su sentido de rebeldía, su sabiduría, su inteligencia, su atrevimiento, su audacia, todo en conjunto son, híjole, un paquete encantador, creo, ¿no? Espero que bueno, les haya gustado. No quiero alargar más este episodio porque, bueno, ya de por sí es bastante largo. Así que vamos rápido a la sección de saludos. Y bueno, vamos a comenzar con los comentarios que dejaron en YouTube, en el canal de YouTube. Que tengo entendido que eran pocos. Bueno, nos comenta Luis Pérez. Saludos, estaba esperando el capítulo. Gracias por comentar, Luis, y bueno, espero que lo hayas disfrutado mucho. Te mando un abrazo. Luego nos comenta Isa Díaz. Yo pienso que sí, ya se alargó de más, pero no me molesta. Si son 200 los escucho. Siento que estoy en una estación de radio interactuando con el locutor. No, fuera de bromas, no me aburre. Al contrario, es como si estoy escuchando a un amigo hablar y pues cuando lees los comentarios y envías saludos es de mis partes favoritas. Somos una comunidad bonita, lo que tú decides está bien, con nosotros los que se quejan no han de disfrutar historias largas, para mí es relajante. Saludos Rubén y a todos los que comentan. Muchas gracias Isa, gracias por el apoyo, como siempre te mando un muy muy fuerte abrazo. Nos comenta JP Castán, seguimos escuchando tu desarrollo en la historia, va muy bien. Gracias Castán, qué bueno que te está gustando, te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Diana Varela, hola Rubén, entiendo que es decepcionante no tener tantas reacciones en el canal y sé que le pones todo el corazón y lo que haces porque te gusta, tienes talento. Y también sé que te esfuerzas el doble porque sabes que, aunque es poca audiencia, tú eres una persona de responsabilidad. Y lo bueno de esto es que tú tienes tu propio trabajo profesional. Por eso, mil gracias infinitas por no bajar la guardia y no dejarnos sin nuestro episodio y canal favorito. Diana, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad señalas muchas realidades en tu comentario. Sí, bueno, para quienes no sean tan viejos en el podcast, yo les había comentado, yo no me dedico 100% a esto, tengo un trabajo además de esto. Esto es como parte de mi hobby, sin embargo, me comprometí con todos ustedes a al menos este año dedicarle el mayor tiempo posible al proyecto. Así que bueno, si han puesto atención, llevamos ya desde noviembre del año pasado subiendo episodios 2 veces por semana, porque pues es un compromiso que siento que tengo hacia ustedes como audiencia. Y bueno, pues sí, de repente me dan bajones como en el episodio anterior que teníamos como 4 comentarios en total. Sin embargo, seguimos aquí, seguimos dando lo mejor de nosotros. Gracias Diana por el comentario, te mando un fuerte abrazo. Bueno, vamos a pasar a los comentarios en Spotify. Nos comentaron, un capítulo que me deja pensando, muy emocionado del siguiente. Toca repetir 3 veces. Aarón, muchas gracias por las reproducciones. Gracias por el comentario, te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Leticia. Me declaro fan de Marianne. Me encanta este personaje. Gracias, Leticia. Gracias, coincido contigo. Es un personaje bastante bueno. Te mando un fuerte abrazo, Leticia. Nos comenta Mercy. No iba a comentar nada hasta que escuché que te bajoneaste. La historia es fantástica. Aunque no lo comento en cada capítulo, estoy enganchadísima con la trama. Por un momento pensé que ibas a decir que Marianne había sido traicionada y engañada por amor.
pero cuando dijiste esperanza por la humanidad dolió más. También ya me pasé a escuchar episodios antiguos y desde siempre se nota la calidad y el esmero que pones cada sesión de grabación. Ya muero por saber cómo se conecta con Vale. Mercy, muchas gracias por el comentario, gracias por apoyarnos, gracias por tratar de levantar nuestros ánimos. Y bueno, qué bueno que estás disfrutando la historia, qué bueno que disfrutas las demás historias en el podcast. Y bueno, sí, la verdad es que trato siempre de dar lo mejor en cada episodio, en cada capítulo. Si son episodios de mi autoría, bueno, trato de ofrecerles la mayor calidad posible. Te mando un fuerte abrazo, Mercy. Saludos. Nos comenta Daniela Lázaro. Necesito que se llegue otra vez el próximo capítulo. Me quedé con muchas dudas. No importa si tarda 100 capítulos, estaré presente. Gracias, Daniela. Gracias por el apoyo. Te mando un abrazo. Nos comenta Sara. Me encanta cómo has desarrollado esta historia anidada. Sigo expectante. Espero que cuando llegue el desenlace lo publiques completo como cuento o libro. Excelente trabajo. Gracias, Sara. Gracias de verdad. Esperemos a ver qué proyectos más salen con el tiempo. Esperemos que podamos publicar algo escrito. Te mando un fuerte abrazo, Sara. Nos comenta Kel. Lo siento, no había podido comentar en los episodios anteriores, pero obvio voy al día. Jajaja. Qué triste que la confianza sea traicionada. Es que es un ser que piensa que la humanidad puede salvarse. Me sigue encantando cada vez más la historia. Un saludito y un abrazo. Gracias, Kel. Qué bueno que te está gustando. Te mando un muy fuerte abrazo de vuelta. Nos comenta Diana Varela, sin miedo a comentar, tu historia es la mejor, de 15 o media hora y aquí estaremos y comento siempre porque es mi canal favorito, no por obligación. Saludos Rubén, saludos comunidad, gracias Diana, gracias por comentar que es tu canal favorito, de verdad que eso nos anima bastante a seguir generando este contenido. Te mando un fuerte abrazo Diana. Nos comenta Nayeli, hola señor Rubén, muy buena historia, estoy bien enganchada. Gracias Nayeli, qué bueno que te está gustando tanto, te mando un fuerte abrazo. Nos comenta José Roberto Pérez Elías, señor Rubén, estoy muy enganchado con tu historia, estoy esperando con ansias el siguiente. Gracias José Roberto, espero que ya hayas podido escuchar este episodio. Te mando un fuerte abrazo también. Nos comenta Fernando García, buen día Rubén. Espero que te encuentres bien y toda tu familia. Tú dale como vas, no pares, estás con todo menos con miedo. Ya estamos todos tus seguidores sin uñas, por favor no pares, te da muy bien narrar como lo estás realizando. Bendiciones y siempre la cabeza arriba, eres muy narrador. Gracias Fernando, gracias de verdad por los ánimos, por los comentarios. Te mando como siempre un muy fuerte abrazo. Nos comenta Libros PDF José Franco Bárcenas. Hola, me llamo José Franco, me gusta mucho tu historia y soy nuevo en tu canal y te mando saludos. José Franco, gracias, bienvenido. Qué bueno que te gusta nuestro contenido. Te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Sol Sánchez, hola comunidad, dejando mi comentario para que el señor narrador sea feliz y nos siga dando estos excelentes relatos. Saludos a todos, ya hay que ponernos a comentar. Gracias Sol, gracias de verdad, te mando también un fuerte abrazo. Y bueno, fueron todos los comentarios de esta semana, fueron muchos más que el anterior. Muchas gracias a todos los que participaron comentando. Gracias de verdad por el apoyo, gracias por los ánimos. Gracias por seguir creyendo en este proyecto. De verdad les agradezco mucho y bueno, la verdad también, o sea, mi intención con hacerles comentar pues es que los comentarios ayudan bastante a en las gráficas de interacción con el podcast. Y bueno, eso hace que los algoritmos de las plataformas que nos alojan pues nos sigan recomendando cada vez a más y más gente y podamos seguir creciendo como comunidad. Bueno, sin más, les sigo agradeciendo, les sigo pidiendo que si pueden comentar, comenten, si pueden darle me gusta al episodio, por favor, háganlo. Si nos escuchas en YouTube, por favor, si puedes, suscríbete.
Si puedes, mejor aún, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos episodios nuevos. Si nos escuchas en Spotify, ojalá puedas apoyarnos calificando el podcast. Tenemos muy buena calificación. Tenemos ya bastantes calificaciones registradas. Sin embargo, mientras más se registren, pues más va a recomendar Spotify este contenido. Gracias a todos de nuevo. Les recuerdo, pueden mandarme sus saludos, sus historias aquí en las cajas de comentarios o a mi teléfono al número de WhatsApp 44 41 69 49 52. Si no alcanzan a apuntarlo, bueno, la información va a quedar guardada aquí en la descripción de los episodios. Sin más, me despido. Yo soy su siempre amigo Rubén Vidales. Y esto que acaban de escuchar fue Desde las Sombras.